que va a ser algo sobre feminismo y equidad de género. Invitamos a la diputada Circe Camacho Bastida. Ella es presidenta de la Comisión de Salud y Administración de Procuración de Justicia y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y es diputada por la Ciudad de México y es psicóloga también. Y le damos muchas las gracias a Circe por haber aceptado. Bien. Gracias por la invitación a este auditorio, a este gran hospital. Como verán, creo que ya me la voy a pasar aquí porque hace unos días estuve atendiéndome aquí mismo esta lesión del cuello. Hay diferentes dinámicas que me gusta abordar en las conferencias porque me parece que nos permite tener una retroalimentación mucho más ágil. Y quisiera que pudiéramos, digo, traigo mi ponencia y podría, y tal vez es la dinámica a la que están muy acostumbrados a dar mi ponencia, pero ¿por qué no partimos de lo que ustedes conciben que es feminismo y que es equidad de género? ¿Y cuál sería la diferencia entre uno y otro? Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién es la valiente? Porque pocos valientes hay. Bueno, ¿qué creen que es el feminismo? ¿Cuántos aquí han escuchado el término feminazi? A ver, levanten la mano. ¿No? Ok. ¿Cuántos aquí han utilizado el término feminazi? Ay, yo, ay, no, por favor. Ok, perfecto. Pese a cómo estoy, voy a pedirles a algunos de ustedes que me digan qué creen que es el feminismo. Empecemos por ahí. Y a partir de eso, vamos a ir aclarando cada uno de los términos. Defender los derechos de la mujer. Okay. Defender los derechos de la mujer. ¿Alguien más? ¿Qué creen que es el feminismo? ¿O por qué se ha utilizado feminazi? ¿Por qué se cree que hay un término que podría ser adecuado para una lucha y otra? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí el feminismo, por lo que lees y por lo que consideras a nivel nacional e internacional sobre todo, que son las mejores referencias, es un motivo, una lucha que hay a nivel mundial por lograr una equidad de derechos y oportunidades y el reconocimiento en todos los ámbitos de la mujer, al igual que al hombre. Dado que en muchas sociedades, o por lo general, a ella se le ha hecho menos en cuanto a oportunidades laborales, de representación ciudadana y en muchos otros aspectos de manera histórica. Ahora bien, el problema no es un feminismo como tal, un feminismo inteligente, estructurado, sistematizado, gracias, y metodológico, yo creo que es muy bueno, pero sin llegar a la radicalización, que es lo que normalmente le llamamos feminazis, ¿verdad? El que tengas a una horda de personas incivilizadas destruyendo mobiliario, instalaciones, robando, golpeando, con una bandera de una pseudo libertad de expresión. Una cuestión es expresarte y otra cosa es delinquir, destruir, romper, ¿verdad? Entonces, digo, y eso no lo digo como médico, lo digo como maestro en derecho, ¿verdad? Digo, tengo varios posgrados por ahí. Yo creo que esa es gran parte de lo que nos hace escozor a muchos de excesos radicales como los que vemos a diario. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Entonces ya sé por dónde voy a empezar esta ponencia y creo que me van a tener que escuchar unos minutos porque a veces este discurso, que creo desde mi perspectiva es el mejor que he dado en el Congreso, nos permite sensibilizarnos ante esto y poder abordar algunas de los temas que acaba de tocar que son muy relevantes en la lucha. Me voy a permitir leerles un pedazo. Primero quiero expresar mi solidaridad con todas las mujeres que participaron en las manifestaciones de la semana pasada. Eso fue hace unos años atrás. Y les agradezco que alzaran su voz por las de todas. En días recientes hemos sido testigos de protestas desatadas por la violencia de género que vivimos las mujeres en esta ciudad, en el país
y en el mundo desde hace varios siglos. Es fundamental partir de la idea de que esta lucha es legítima. Este llamado de atención que hacemos muchas mujeres es porque estamos hasta la madre. Estamos hasta la madre de salir a las calles con la incertidumbre de si vamos a regresar, como Viviana, que no regresó a su casa el 30 de noviembre del 2018 y hasta ahora no sabemos en dónde está. Estamos hasta la madre de tener que vestirnos pensando en si vamos a provocar el acoso, como a Gaby cuando usó el tren ligero y la tocaron sin su consentimiento. Estamos hasta la madre de subir a un taxi con miedo a que el chofer cambie la ruta, como le pasó a Daniela el 19 de mayo. Estamos hasta la madre de relacionarnos sentimentalmente con una persona, con el miedo de que en algún momento pueda matarnos, como le pasó a Itsuri el 1 de mayo. Estamos hasta la madre de seguir viviendo en un país en el que en promedio se asesina una mujer cada 2 horas y media. Sí, por hechos violentos mueren más hombres que mujeres, pero las causas son muy diferentes, pues en el caso de nosotras, casi siempre es por el simple hecho de que somos mujeres. Como ya dije, esto no es algo nuevo. Este es un problema estructural, es decir, la violencia de género va implícita en la ideología del sistema capitalista que padecemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahorita lo voy a explicar más ampliamente. Esto significa que además de ser un sistema que empobrece a la mayoría, que explota tanto a seres humanos como recursos naturales, y que todo lo convierte en mercancía, además es un sistema que cosifica y asesina. En 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres solicitó evaluar la pertinencia de declarar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Después de un largo proceso de evaluación, investigación y participación de la academia, la sociedad civil y los gobiernos federales, local y el grupo de trabajo interinstitucional que se conformó, dicho análisis detectó deficiencias institucionales en las dependencias encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia de género. Estas fallas estructurales no han podido ser atendidas integralmente y exigen mucho más que disposición de las autoridades. Destacan 2: errores en el debido proceso y violencia de género en las propias corporaciones de seguridad pública. Recordemos que las protestas del 16 de agosto fueron provocadas después de que se filtraran datos de una investigación en curso que ponía en riesgo la integridad y seguridad de la víctima, algo que va mucho más allá que la revictimización. Por la propia procuradora, si estamos hablando de procuradora, sabemos que pues fue en 2019 porque después es que se determina que es fiscalía. Sabemos que en 7 meses fueron detenidos e imputados 11 elementos policiales como posibles responsables de delito de violación. Además de los recientes hechos, no se han expresado de forma solidaria ni empática con las mujeres y niñas que diariamente sufren distintas formas de violencia de género. Tampoco han expresado preocupación por la forma en que la sociedad civil debería de estar participando en la conformación de mecanismos institucionales para combatir la violencia de género. Lo que se ha dicho es que no son las formas de protestar ni de exigir justicia, pero lo que nadie dice es cuáles son las formas correctas. Confíen un minuto en mí. Yo sé que la mayoría no confía en los políticos, pero no se van a arrepentir. Cierren los ojos e imaginen lo que les voy a narrar en este momento. ¿Cuáles son las formas correctas, doctor? Cuando existen miles de casos como el de Fátima, una niña de 12 años a la que 3 hombres le cortaron la cara 10 centímetros. Le picaron un ojo y le cortaron el cuello 10 centímetros con un cuchillo. Le tiraron todos los dientes. Le picaron alrededor de 90 veces el torso. Después, los 3 hombres abusaron sexualmente de ella. Le dislocaron un hombro, las muñecas y los tobillos. Le abrieron el pecho 30 centímetros, las entrepiernas 10 centímetros cada una. Y lamentablemente no murió, sino hasta que le destrozaron la cabeza al dejarle caer 3 piedras, una de 36 kilos y 2 de 32 kilos. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es la forma correcta
de protestar ante el caso de Fátima. Yo entiendo que en la lucha feminista, ya pueden abrir los ojos, muchas gracias. En la lucha feminista hay diferentes vertientes y diferentes estrategias de lucha. Pero no pensemos en este momento en las que hemos leído y tenemos teoría atrás para poder sustentar cuál es la forma en la que luchamos, sino en las miles de familias que tienen a sus hijas desaparecidas o asesinadas. Si estas niñas o estas adolescentes fueran sus hijas, no querrían pintar el ángel, querrían quemar todo lo que se les ponga enfrente. Y es ahí donde a veces este tema de la empatía se nos complica, y se nos complica por obvias razones. Y una de ellas es porque como hombres es muy difícil entender qué es vivir constantemente con un acoso, con violencia. O sea, qué difícil es salir a las calles. Es más, aunque tú tengas tu coche, salir a las calles y de repente pasan 10,000 coches junto a ti y nada más porque te voltearon a ver, te griten cualquier cosa. Ya no digamos en transporte público o en las calles, o el riesgo que tienen tus hijas o tus sobrinas de que cuando salen a la escuela ya no regresen. Yo platicaba hace un ratito que a mí me ha tocado estar con algunos grupos de familias de desaparecidos. Escuchar lo que narran es desgarrador. Saber la incertidumbre en la que viven o solo pensarla, compartir un espacio con ellos y escuchar todo lo que describen es terrible. Es terrible tú y no o sea, es terrible para ti y no lo estás viviendo. Cuando lo vives, quema lo que sea necesario. Yo tengo una hija de 1 año y en algún momento me preguntaban, bueno, Circe, tú eres feminista de tal vertiente. Ahorita voy a definirles cuáles hay definidas. Pero, ¿y si algo le pasara a tu hija? Si algo le pasara a mi hija, bueno, no sé, el Palacio Nacional me queda corto, tal vez. La Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública me quedarían corto. Eso es intentar comprender emocionalmente a partir de la empatía qué es lo que está viviendo el otro. Ahora, el tema de radicales, pues radical quiere decir irse a la raíz. Y no necesariamente todas las vertientes de feminismo se quieren ir al cambio de raíz. Muchas se manejan a través de las emociones. Muchas se trabajan a través del voluntarismo y no necesariamente a través de una formación teórica. Pero yo sí les puedo decir que la radicalidad es fundamental para cambiar un sistema que oprime a las mujeres. Y las pintas, que también fue un tema que ahorita se manejó. Las pintas nacen desde el siglo pasado como estrategia, bueno, es más, desde los 1800 como estrategia política para dar un mensaje. Pero bueno, si vas haciendo una raya por toda la ciudad, entonces pierde el objetivo político. Por eso las estrategias y las tácticas son fundamentales para que tu lucha pueda ir consolidándose, ¿no? Bueno, a ver, existen varios tipos de feminismo. Uno es el feminismo liberal o burgués, que es una contradicción de términos, porque en realidad el feminismo, voy a contar una anécdota. Una ocasión llega mi sobrina, tenía 10 años, y me dice, tía, mi profesor es un tonto. Y yo, bueno, ¿por qué es un tonto? Es que, ¿qué crees que dijo en clase? Bueno, a ver, dime, pues. Le preguntaron qué es el feminismo. Y entonces mi profesor dijo, es cuando las mujeres son muy femeninas, ¿no? Y entonces
mi sobrina de 10 años así, ¡ay! ¡Ay! Dijo eso, ¿no? O sea, en verdad no estoy exagerando, le estoy imitando, ¿no? Y entonces yo levanté la mano y dije, perdón, maestro, perdón, me puedo equivocar, pero según yo, el feminismo es la lucha por la equidad de género o por la igualdad de condiciones. Ojo, igualdad de condiciones. No estamos hablando de igualdad en general, porque además, digo, desde cuestiones físicas, hormonales, tenemos diferencias. Igualdad de condiciones. Una niña de 10 años, ¿no? Y entonces el profesor le contestó, no, María Fernanda, estás mal, infórmate. Y ella decía, y ese me da clases. Y decía, bueno, mi amor, pues es complejo el tema, no porque sea reciente, sino porque en realidad cuestiona privilegios que se tienen desde hace muchísimos siglos. Entonces, si lo que tú estás diciendo es que estás luchando por igualdad de condiciones o equidad de género en un sistema que es que no permite la equidad por desde diferentes visiones, entonces no podría ser feminista liberal, porque el sistema que mantiene el capitalismo en el que vivimos es el sistema liberal, ¿no? Pero bueno, entonces existe el sistema liberal. Perdón, a veces se me sale de cuando daba clases y ya quiero apuntar en todos lados. Existe el feminismo anarquista, que comparte evidentemente el tema de la acción directa como táctica para combatir el sistema. Existe, y por supuesto también comparte el tema de la abolición del Estado. Existe digamos, la vertiente más nueva es las separatistas, que tienen esta visión de luchar sin los hombres. Desde mi perspectiva, y con mucho respeto, a veces creo que se puede caer en el embrismo. Ojo, muchos dicen, es que, ¿para qué estamos buscando o luchando por el feminismo si ya hay un machismo? Es todo lo contrario, no. No es todo lo contrario. Feminismo, embrismo. Equidad de género, feminismo. ¿Sí me explico? La contraparte del machismo es el embrismo, que quiere decir el sistema de violencia, el sistema de privilegios que se puede vivir de un lado, pero a la inversa. Hay una película en Netflix que podrían ver y que la verdad describe muy bien esta parte, que es el embrismo, que se llama como mujeres, ahora las mujeres, voy a buscar bien el nombre, al final se los doy. ¿La pueden buscar, por fin? Bueno, entonces, pero el feminismo lucha por la equidad de género. Entonces, está en ese punto medio, pero ese punto medio no se puede alcanzar si no es a través de la lucha de otros sistemas que sostienen el sistema machista. Ahora bien, y el último es el feminismo marxista, feminismo socialista, feminismo comunista, ¿no? Con el que yo más empato, porque ahí describe otras formas de opresión en las que somos violentadas las mujeres, y no solo es por un tema de género, también es por un tema de clase. A ver, díganme aquí más o menos por dónde viven. No los voy a ir a buscar, no se preocupen. Y seguramente no votan por mí. ¿Alguien es de Xochimilco? Ah, entonces no votan por mí, no los voy a ir a buscar. Díganme más o menos en qué zonas viven. San Pedro de los Pinos. Nápoles. No es lo mismo cómo vive una mujer en San Pedro de los Pinos o en Nápoles
que cómo vive una mujer en Iztapalapa, en Tláhuac y en Xochimilco, ¿no? Entonces, sí hay otra vertiente de opresión. No es lo mismo, por ejemplo, la mayoría de los feminicidios en esta ciudad o desapariciones de adolescentes se dan en las zonas más pobres, porque son las que menos recursos tienen para poder dar seguimiento a las desapariciones, ¿no? Entonces, si los delincuentes se ponen a pensar, voy a la Nápoles a robarme una niña y voy a Tláhuac, que es una de las alcaldías más inseguras, a robarme una niña, y además en la Nápoles los padres van a dar hasta lo que tengan por abajo de las calcetas para buscarla y para encontrarla, sea o no sea posible, porque lo que es cierto es que tenemos este problema tan complejo porque la justicia sigue sin ser justa para todas y todos, ¿eh? No quiero decir para unos, para todas y todos. Pero a diferencia de ir a robarme a una niña de Tláhuac, en donde la gente apenas sí tiene para poder sobrevivir. Entonces, me es más fácil. ¿Sí me explico? Entonces, también ahí aparece no solo un tema de género, sino un tema de clase. Ahora bien, no es lo mismo robarse a una niña, como todas las que estamos aquí presentes, que robarse a una niña de una comunidad indígena, ¿no? O una niña de una comunidad, bueno, aquí decimos afrodescendiente porque además nos hemos heredado lamentablemente todos los términos que tienen al norte, ¿no? A mí en Costa Rica alguna vez me dijeron, a ver, si yo no soy afrodescendiente ni soy gente de color, yo soy negra. Entonces a mí me dices negra, ¿no? Porque todos somos de colores. Entonces, pero bueno, aquí a veces es complejo. Entonces también abarca el tema racial, ¿no? Y si no, veamos, no sé si vieron el caso en Guerrero de una niña que fue violada y que tuvo un aborto espontáneo y ahorita tiene 3 años en la cárcel, porque era de una comunidad indígena, la cual no sabía hablar español y nunca pudo tener acceso a una defensa, ¿no? Entonces, pasa también el tema racial. Y así nos podemos ir con las cuales, entre más rayitas de estas tengas, más probable es que seas violentada y de las formas más ruines. ¿En cuántas comunidades en México no se siguen vendiendo jovencitas? ¿No? México sigue siendo el epicentro de la trata de personas o trata de blancas, en donde en Tlaxcala pues llegan todas de Sudamérica, Centroamérica y se las llevan a Norteamérica y a Europa, digamos, pues es bastante conocido. Entonces, a partir de eso, entendemos que hay diferentes formas de luchar y a partir de eso hay diferentes estrategias de lucha. Pero lo que yo quiero que entiendan, o sea, más bien que entendamos de forma conjunta, es que no necesariamente todas las personas que luchan lo hacen por un tema de conciencia de género, sino lo hacen por una vivencia de violencia constante, cotidiana, a las que nos vemos expuestas. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene una duda, pregunta, sugerencia? A veces digo otras cosas, es que trato con gente de otra índole. Entonces, díganme, ¿qué otra cosa saben del feminismo? ¿Desde qué otro punto podemos abarcarlo? Desde el punto de vista político, como España, es lo que están imitando muchos países latinoamericanos. ¿Qué pasaron, micrófono?
Digo, yo sí te escucho, pero no sé si los que tengo. Sí, los que están en la televisión. Sí. Ah. Gracias. Desafortunadamente, como muchas otras cuestiones que suceden en las sociedades inmaduras recién emancipadas, en Latinoamérica se está dando un uso político del feminismo y como ejemplo tenemos el partido político español Juntas Podemos, que inicialmente empezó como un movimiento social feminista, Sí. pero que desde un inicio iban con una mira netamente a consolidarse como un partido político, que es lo que muchos grupos feministas realmente están buscando en México, no tanto la justicia social, la igualdad de la mujer, sino constituirse como una entidad que perciba recursos y prerrogativas del erario para ir obteniendo poder político y económico a diferentes niveles. Ahí, ¿cuál es el campo? Adelante, adelante. Tal vez un concepto, el mío es de difusión, porque antes no había tanta accesibilidad a las redes sociales, a la televisión, cosa que ahora el feminismo se difunde más. Los niños, o sea, como su sobrina, ¿no? De 10 años, cómo ya tiene esa capacidad de entender conceptos que muchos adultos no entienden porque en las escuelas también están colocando o difundiendo estos conceptos. Creo que el feminismo es muy amplio, o sea, estamos ahorita nada más tocando el tema de violencia porque lamentablemente lo vivimos a diario y en este país mucho más. Pero si nos vamos a cómo inició el 8 de marzo y realmente las protestas, son completamente distinto a esto. Es a una igualdad de género en un aspecto de trabajo, de salarios, de libertades, desde el voto de la mujer, etcétera, etcétera. Nosotros, bueno, yo afortunadamente nunca he tenido problemas de violencia como mujer, pero lo he tenido en problemas de salario, de trabajo, de igualdad. Lo hemos tenido en rangos, ¿no? Todas las mujeres que hemos pasado como residentes o como internas, siempre tenemos a un doctor que te está hostigando por tener un mayor puesto que tú o tener más posibilidades que tú en un hospital. Entonces creo que no nada más es enfocarnos en la violencia de la mujer, que sí, realmente lo que tú dices de quemar y todo, yo lo entendí hasta hace poco, de decir, güey, quemen la vida entera si a mi hermana le hacen algo, ¿no? Creo que también tenemos que ver el feminismo como esto, o sea, como una igualdad de género, de que se nos deje no solo estar en las cocinas, que tú lo mencionaste hace algunos años y que no se me olvida, no solo la mujer en la cocina, sino tener las mismas oportunidades de trabajo y las mismas oportunidades de salario. Y la verdad nos podremos pasar 3 días trabajando, platicando aquí de feminismo porque es súper amplio el tema. ¿Alguien más? Bueno, a ver, por supuesto, se tiene que hacer el análisis concreto de la realidad concreta. O sea, se inicia por temas laborales, ¿no? A partir de eso se avanza en temas de derechos, pero hace poco mencionaba, en este momento hemos avanzado en muchas condiciones en esta lucha por derechos, por igualdad de condiciones en el trabajo, pese a que todavía hay muchos espacios en los que no existen y pese a que la violencia, pese a que el hostigamiento se da en muchos, sigue dándose en muchos espacios. Mira, yo la verdad es que me alegra que lo digas, porque a veces uno es cómplice cuando en su gremio oculta lo que sucede. Entonces, no es que tú ejerzas el machismo, pero puedes ser cómplice del sistema, ¿no? Entonces, permítanme.
Si no apunto. Entonces, a partir de eso, a partir de que uno comprende todo el tipo de violencia que puede sufrir en su gremio, puede empezar a combatirlo, puede empezar a exponerlo. Pero es muy complicado de inicio porque a veces en el tema de sororidad, ¿no? Creemos que no hay ninguna obligación hacia nosotras para ser sororas con nuestras compañeras y exhibir lo que sucede, así también de serlos sin pensar en que la violencia también puede ser ejercida por otras mujeres. Ojo, o sea, no nos podemos ir a ninguno de los dos polos. Es muy, muy, muy complejo ese punto, esa línea tan delgada, media que tenemos que encontrar. Entonces, tenemos que hacer un análisis, el análisis concreto de la realidad concreta. Y la realidad es que pese a que hemos avanzado en derechos, pese a que el tema salarial, sí, en algunos lugares, digamos, ya es equitativo, en algunos otros tenemos que seguir dando la batalla, la problemática principal por la que estamos saliendo a las calles en el siglo XXI es para que no nos asesinen. Ese es el meollo de la lucha feminista en este momento, ¿no? Que no nos violen, que no nos vendan, que no nos prostituyan. Esos son los ejes que, pese a que estamos en este siglo, son los que más resentimos día a día. Ahora bien, con el tema de los partidos políticos, ahí hay una trampa que de menos en Colombia me tocó observar, y es que yo sé que hay mucho rechazo a los partidos políticos, sé que hay mucho rechazo a los mismos políticos. La situación es que hay otros sistemas, como el de Colombia, el que tú no tienes acceso a recursos del Estado. Y eso quiere decir que de antemano tú tienes compromisos con empresarios o con el narcotráfico porque invierten en tus campañas. Entonces, híjole, yo creo que ese es un tema bien delicado porque irse al otro extremo tendría consecuencias graves, porque entonces ya no tienes un compromiso con tus representados, aunque no todos lo tienen, me queda claro. O sea, ahorita me podrían hacer millones de críticas para la mal llamada clase política y se las podría dar por buenas. El tema es que algunos que sí llegan con una perspectiva, y en este caso el partido que usted describe sí llegó con la finalidad de representar a las mujeres españolas, con la finalidad de que hubiera una voz ahí con la que ellas se sintieran identificadas y que dijeran, no subió fulanito de tal a hablar de la violencia de género, no subió el otro a hablar de las violaciones, no subió, no, o sea, porque además, en verdad que yo sí veo en los hombres aliados, ojo, los hombres que intentan ser aliados, los que no intentan ser aliados, pues no hay forma, ¿no? Pero los que en verdad están intentando transformarse, que hacen sus grupos de las nuevas masculinidades, que se cuestionan cuáles son las condiciones en las que ellos ejercen violencia, micromachismos, en la que ellos tienen beneficios, en la que están por encima de las mujeres, a esos que se vengan a luchar, no los ahuyentemos, que se vengan, pero esa no es la mayoría. Lamentablemente esa no es una generalidad, ¿no? Y entonces tú te ves representada en las mujeres. Una mujer se ve representada en las mujeres porque 7 de cada 10 mujeres a nivel mundial hemos sido violadas. En verdad, es una cifra terrible. Y si ustedes creen que ser violada es un tema tan sencillo de tratar,
desde una cuestión física, les puedo asegurar, porque eso estudié, que desde una cuestión psicológica estás, como se dice coloquialmente, hecha pinole. Y no por ahorita, no por mañana, no. O sea, por el resto de tu vida. Entonces, a mí, o sea, si un día nace un partido de mujeres en donde yo vea representado, lo voy a aplaudir. No sé si me vaya por mi formación, pero lo voy a aplaudir. Porque en ese momento muchas se sentirán identificadas y representadas. Algunas otras no, por supuesto. En una democracia, las diferencias son válidas, ¿no? Y algo en lo que me quiero centrar ahorita es en lo que usted menciona. Nosotros vivimos en un sistema, bueno, no, hubo un teórico que se llamó Antonio Gramsci, italiano. Y él explicaba en algún momento que existía el capitalismo, pero que el capitalismo no se podía sostener a sí mismo si no había un sistema ideológico, que es el liberalismo. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Asimismo, para la lucha de género, hay un sistema capitalista, hay un sistema patriarcal y hay un sistema machista. El sistema capitalista es el económico, el sistema patriarcal es el ideológico y el machismo es el comportamiento, lo que vivimos día a día, lo que se palpa. Y que se alimentan unos con otros. ¿Cómo nace? ¿Cómo es que se descubre? ¿Cómo es que se descubre la importancia de la mujer en la sociedad? Bueno, no, en ese momento eran comunidades nómadas. ¿Cómo es que se descubre? ¿Alguien lo tiene fresco? Ay, perdón, es que esto es bien incómodo. Ya lo quiero aventar. Se descubre a través de que solo es a partir de la mujer que se puede reproducir a la especie. Y entonces, cuando dejan de ser comunidades nómadas y empiezan a establecerse en espacios específicos por características primero geográficas, de alimentación, etc., 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 empiezan a dejar a las mujeres. Las mujeres salíamos a cazar igual que los hombres. En ese momento se les empieza a dejar en los hogares. Y después de eso, el hombre empieza a generar excedentes. Y después de generar excedentes, empieza a tener que heredar. Ah, bueno, aquí está nuestro abogado. Y a partir de eso, entonces tiene que garantizar a quién se lo va a heredar. Pues tiene que ser a su producto, a su hijo o hija, sobre todo a sus hijos. Y a partir de eso, entonces la mujer termina siendo un artículo más para poder reproducir, no solo a o sea, a la familia de ese hombre, sino también el sistema. ¿Cómo es que se desarrolla el sistema capitalista? ¿A partir de qué se desarrolla el sistema capitalista? ¿Alguien sabe? A ver tú, Jorge. Se basa en una explotación de la mano de obra. Gracias, ¿no? Se basa en una explotación de la mano de obra, ¿no? Del obrero y la creación, evidentemente, de clases sociales. En este caso, si ya lo vemos con las teorías modernas, el neoliberalismo pues es el incremento de capitales a corto plazo
maximizando ganancias y minimizando gastos, ¿no? En este caso. Entonces, eso quiere decir que cada vez se pierden más derechos laborales porque generan gastos y se amplía el rango de ganancia a corto plazo, sobre todo. Ok, ¿qué quiere decir? ¿Aquí todos son médicos? ¿Cuántas horas trabajan en promedio? No, y me queda claro. Mi mamá fue enfermera, entonces, digamos, no me es tan ajeno el espacio en el que trabajan. En promedio, ¿cuántas horas? ¿Cuántas trabaja usted? Perdón por señalarla. ¿Cuántas trabaja usted? Depende, o sea, como estamos en el privado, por 4 horas nada más un día y al siguiente 12 horas. Ok. Más o menos, bueno, entonces digamos que trabajan unas 8, 10 horas por día, o sea, si lo pusiéramos general. Ok. Entonces, todos aquí tienen un salario por trabajar. ¿Bajo qué términos trabajan? Te paga el paciente. Y no de honorarios. ¿Y no tienen que dar nada al hospital? Ok. ¿Y cómo es que el hospital se mantiene? Ah, los estudios. Ah, ok. Muy interesante. Bueno, para una persona que trabaja en promedio 8 horas, más o menos lo que se le termina pagando por el esfuerzo de 8 horas de fuerza de trabajo son 2. Los otros es con lo que se genera la riqueza del otro. En este caso, no es directamente con su trabajo, pero no con su trabajo directo, pero sí con lo que ustedes requieren para hacer su trabajo. ¿Sí me explico? Para que puedan diagnosticar a alguien, y si este hospital se mantiene solo con los estudios que hace, entonces, ¿con qué más se sostiene? A ver, cuéntenme. ¿Y quiénes atienden a los pacientes internados? Ustedes. ¿Y les pagan directamente cuando están internados? Les pagan al hospital. Pero aún así ustedes están en tiempos de horas de trabajo. Un paciente de urgencia, se tienen que hacer los diagnósticos, los laboratorios, llaman al médico especializado, ¿no? Y tú cobras tus honorarios por dar esa consulta o por operar a ese paciente. Sí. El hospital ya ganó por el internamiento, por los laboratorios, los estudios y la cirugía. Okay. Más o menos. O sea, a nosotros no nos paga el hospital. Nosotros cobramos directamente al paciente o a la aseguradora del paciente. Perfecto. Entiendo. Ok. La situación aquí, y en lo que yo quisiera, o sea, es que sí hay, pero lo voy a explicar desde otra forma. Sus padres, no todos eran médicos, asumo. Bueno, o si algunos eran médicos, seguramente estaban en hospitales públicos, porque antes había mucho más atención en hospitales públicos y tenían un salario. Ellos trabajaban ciertas horas de trabajo, pero ellos ejercían su capacidad intelectual 8 horas de trabajo. Y lo que el sistema te paga para tener una ganancia son 2. Las otras 6 horas de trabajo es lo que tú generas de excedentes, de ganancias. ¿Sí me explico? ¿Sí, más o menos por aquí? ¿Sí? A partir de eso, hay, por supuesto, un sistema completamente injusto, porque no son solo los medios de trabajo. A ver, díganme aquí, ¿por qué no se dividen todo lo que se gana en el hospital? Ay, bueno, después me van a regañar. Yo aquí dando ideas. No, a ver, me voy a ir por otro lado. Ya, entonces, estaba explicando el sistema capitalista, ¿no? Pero ¿para qué? Para no desvirtuar, porque ya les iba a dar ideas aquí, pero para que un hombre anteriormente, el siglo pasado, pudiera ir a trabajar 8 horas seguidas, si bien nos va,
porque en realidad es en el mejor de los casos, de 8 a, o sea, pueden trabajar 10 horas, 12 horas, 15 horas, ¿no? Yo antes trabajaba de 15 a 18 horas diarias. Entonces, para que un hombre pudiera salir a trabajar ese número de horas, ¿quién tenía que estar en la casa? Entonces, por eso, perdón, ¿quién tenía que estar en la casa? Claro. ¿Quién sacaba todo el trabajo de la casa? Hace ratito decían que quedó muy interiorizado cuando dijeron, es que la mujer no solo tiene que estar en la cocina. Pero ¿quién estaba en la cocina? La mujer. Y para que un hombre pudiera estar todas esas horas en su trabajo, había una mujer haciendo toda la labor no pagada en la casa. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de una doble explotación de la mujer. Porque hay una explotación indirecta por su esposo y hay una explotación directa porque no se remunera el trabajo que ella hace en casa. ¿Sí? Más o menos. Entonces, vaya, ahora ha cambiado mucho esto y bueno, y somos iguales, equitativo en eso. Claro. Pero poco a poco ha ido cambiando. Entiendo tu punto de vista, sí, el rol de la mujer siempre debe estar en la casa y tener a los hijos y cocinar, etc. Claro. Sí, no, por supuesto. O sea, Yo sí, adelante, por favor. Yo quisiera decir, muchas de las casas antes, pues tenían al personal de servicio y la mujer solamente mandaba con el dedo, ¿eh? Es que sí, ya lo platica, o sea, sí, efectivamente, qué bueno que das ese ejemplo, porque también existe. Y estábamos hablando hace ratito que la condición de clase también determina la opresión que vive la mujer, porque no necesariamente todas tenían, o sea, yo les puedo decir, mi mamá era enfermera y trabajaba, o sea, se tenía que ir a la 1 de la tarde y regresar a las 10 de la noche, pero antes ya se había levantado a las 4, 5, 6 de la mañana a hacer toda la limpieza de la casa, la comida, y todas las responsabilidades, además de llevarme a la escuela, ¿no? O sea, digamos, y pues ella nunca tuvo a alguien que le pudiera hacer el aseo porque apenas con el salario de enfermera podía mantener a sus 3 hijos, ¿no? Entonces sí hay una condición de clase y perspectiva. Un segundito, había uno de mis formadores, siempre decía que cuando él hizo trabajo con el campesinado en Chiapas, él decía, es que cuando uno abre la puerta, la abre así. Y todos los campesinos se reían. Y él no entendía por qué se reían. ¿Por qué creen que se reían? Porque ellos hacían así a sus cortinitas, ¿no? No hacían así. Entonces, en nuestra ideología atraviesa nuestra condición de clase. Claramente, habían personas que vivían esa condición, pero no es para todas y todos, ¿no? A ver, Gracias, gracias. Ahorita me gustaría platicar un poquito de lo que mencionó usted y en conjunción con lo que mencionó mi compañera Claudia, de lo que mencionamos en alguna sesión pasada. Y es relativo precisamente a eso. Cuando no se tiene la inteligencia y la madurez para ver objetivamente que realmente somos iguales, pero que tenemos distintas funciones y en un espíritu beligerante, separatista y de negación, yo como mujer me alejo de la casa, me alejo de la familia y priorizo a mi trabajo sobre mi familia, eso ahorita no va a generar problemas, sino en unos 40, 50 años voy a tener una generación de hijos o de ciudadanos emocionalmente inestables, porque no estuvieron educados en contacto con la mamá que se la pasó trabajando y los dejó con la abuelita, con la sirvienta, con la suegra. Y va a llegar un momento de alguna sociedad en la que vamos a tener muchos ciudadanos alcohólicos, adictos, con perversiones sexuales, con trastornos psicológicos, cosa que ya se vio en países de primer mundo como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, y donde ya han estado logrando ese equilibrio que al momento se está perdiendo en nuestras sociedades recién formadas, ¿no?
Por favor, aquí adelante. Interesante la opinión del doctor. Les voy a platicar algo que justo una amiga, pues yo soy boliviana, llegó el día sábado y el domingo fuimos a comer y me dice, no, ay, qué estresantes aquí en México porque vino a hacer una rotación de cuidados paliativos. Y me dice, ay, Rosita, me dice, pues nos podemos reunir para comer. Tú comes con tu hijo, ¿no? No, eso no existe para nosotros. O sea, yo, si como con mi hijo a las 2, 3 de la tarde, pues es porque no hubo clases o tenemos algún evento, pero eso ya desapareció. Pero hay muchos países, como lo expresa el doctor, que te dan ese tiempo familiar, cosa que nosotros, y como mujeres que trabajamos, hemos ido perdiendo, pues que los sábados y domingos o festivos son los dedicados a ello, pero realmente sería muy bonito, como dice, en el campo, como antes teníamos estas experiencias y compartir con la familia y más como madres, ¿no? Eso es. Voy a ser completamente honesta. Generalmente, las personas con las que platicamos de estos temas están involucradas en el tema político, ¿no? Y entonces estamos acostumbrados a otras categorías. He intentado como utilizar categorías que puedan ser mucho más comprensibles en nuestra cotidianidad, porque no, pues es como si yo quisiera venirles a decir cómo atender a través de sus especialidades, pues que estoy mal de la cabeza o qué, ¿no? Y es complejo porque sí partimos de principios y concepciones distintas. Y voy a poner aquí el ejemplo porque en verdad que me encantan los retos que me están poniendo en este momento. ¿Por qué la crianza tiene que ser solo responsabilidad de la mujer? O sea, ¿por qué va a determinar las decisiones de un adulto o un adulto solo si la mujer estuvo presente en su crianza o no? ¿Y por qué no nos cuestionamos? Porque actualmente hay muchas personas que tienen los problemas que usted menciona, doctor, muchas. En verdad que la salud mental no es algo que esté valorada, ni antes ni ahora, y no creo que en mucho tiempo. Pero ¿por qué esa solo es responsabilidad de la mujer? ¿Por qué no nos cuestionamos que el siglo pasado todas las mujeres criaban a sus hijos hasta solas, ¿no? O sea, hay una cantidad de madres solteras impresionante, ¿no? O divorciadas, en donde, claro, por supuesto, los caballeros, o sea, creen que por dar dinero ya hacen una labor de paternidad, ¿no? Pero si estos adultos que el día de hoy son alcohólicos y sus madres estuvieron presentes, ¿por qué no nos cuestionamos qué fue lo que pasó ahí? A lo mejor fue porque los padres no estuvieron presentes. Porque la paternidad se juega actualmente se juega desde una visión complementaria, no desde una visión de, oye, yo voy a traerte, ¿no? Para mantenerte. O sea, yo voy a traer lo que necesita esta casa para mantener la casa. Actualmente, la mayoría de las parejas trabajan hombre y mujer. Y eso, le voy a decir, por ejemplo, yo soy hija de una madre soltera y eso no determinó, yo digo, mi madre mi abuelita me criaba prácticamente porque mi madre trabajaba para mantenerme. Y yo probé una gota de alcohol hasta mis 23 años, ¿no? Pero eso sí, seguramente mis patrones para buscar una pareja van a ser muy similares a los que tenía mi padre. Y entonces, ¿a quién culpa? ¿A mi mamá?
yo creo que sí tenemos que cuestionarnos. Este es el momento idóneo para cuestionarnos lo que hemos aprendido. Todo. Para definir, hablamos de libertad, pero las instituciones hegemónicas, como decía Gramsci, nos enseñan a pensar. ¿Cómo pensar? ¿Y cuándo pensar? ¿Ante qué situación pensar? De la primera institución a la que nosotros nos vemos expuestos es la familia. Y después todas las instituciones que construyen hegemonía. Y este es el momento en el que es una coyuntura idónea, porque tenemos una visión muy diferente a las nuevas generaciones. Es más, les puedo decir, mi generación es bisagra. Mi generación nace con los cuentos de Cenicienta, Blancanieves, y La Sirenita, y nos encontramos con la lucha feminista en las calles. Y entonces tenemos una batalla interna. Hace poco tuvimos una reunión, varias compañeras de América Latina, en donde decían, es que esta batalla interna es horrible, porque a mí me educaron para ser Cenicienta, pero salgo a las calles para ser revolucionaria. Híjole, y sabe, en mi psique, manejar estas dos visiones, la complejidad que es eso, o sea, yo soy una mujer que está casada, ¿no? Pero por supuesto, defiendo que las personas puedan compartir sus vidas sin que sea determinado por por un papel, sino porque tienen la libertad de decidir compartirlo con otra persona. Entonces, hay muchas contradicciones que mi generación bisagra se ha encontrado. Su generación es muchísimo más complejo, porque se tienen que cuestionar cada una de las cosas que aprendieron. Y las generaciones nuevas, las generaciones de mi sobrina y ahora mi hija, van a ser completamente distintas a la educación que yo recibí, a la formación que yo recibí y a la concepción de vida que yo decidí tener. Pero este es un momento idóneo y le voy a decir, no hay pretexto en cuestiones de edad. Y también voy a poner un ejemplo. Acaba de fallecer mi abuelita de 97 años, pero hace 5 años hace 6 años hablábamos del tema de feminicidios. Y una de mis tías decía, es que, ¿cómo se visten? Es que las mujeres se visten así y provocan. Volteó. Mi abuelita de 91 años, no, de 89 años, no es cierto, perdón, de 91 años, y le dijo, Estela, la mujer si quiere puede salir desnuda y nadie tiene justificación para violentarla. Nadie tiene una sola justificación para violentarla. Si una mujer de 91 años entendió que no es normal la violencia, que no es normal que te violen o te asesinen, ¿por qué todos los demás no podemos aprenderlo? ¿Por qué todos los demás no podemos aprender que no es normal que la crianza solo es de la mujer? Porque la mujer no se embarazó solita. Bueno, ahorita ya hay muchos métodos, pero esa es decisión, ¿no? Si tu decisión es compartir con una persona la maternidad y la paternidad, ¿por qué los dos no son los responsables de esta crianza? He ahí por lo que yo empecé con el otro documento. He ahí porque yo lo que quería era sensibilizar. La radicalidad viene de las condiciones de lucha en la que nos encontramos ahorita. Y ojo, yo no soy anarquista. No creo en la acción directa a menos que sea masificada y con armas. No, no soy separatista. Yo no creo que la lucha se dé solo con las mujeres. Yo creo que necesitamos a los hombres aliados. Pero sí entiendo sensiblemente y empáticamente lo que sufren miles de familias en México
en toda América Latina y en todo el mundo cuando sus hijas son violadas o desaparecidas o asesinadas. Eso sí lo entiendo. No sé si alguien más tenga otra pregunta porque me sigo de largo. Yo sé que son muchos conceptos, en verdad, discúlpenme si en algunos no puedo aterrizarlos, pero se necesitan muchas más charlas. Si me invitan, porque ya vi que a algunos no, no les encantó mi charla ni mi postura, que se vale y que respeto, pero si me invitan más veces, con mucho gusto podemos ir abordando cada una de ellas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no, le damos las gracias a la diputada Circe Camacho por la exposición y por la participación de cómo abordó el tema, ¿no? Se me hizo muy interesante que opináramos todos y a partir de esto es importante ver cómo está pasando. Y yo la invité también mucho porque los diputados son los encargados de ejecutar las leyes, de hacer las leyes. Entonces no solo es como en la forma teórica de qué piensas, sino idea de qué más han hecho, ¿no? ¿Qué más van a hacer? Porque bueno, a lo mejor una persona, otra mujer puede tener ir a la Everest o tener otras cosas, pero pues su impacto a lo mejor a nivel nuestro de leyes yo creo que es muy importante, puede haber cambios. Y lo que les decía decirse es que ha ido cambiando mucho el feminismo como lo entendíamos nosotros cuando yo estaba joven, pues era bien diferente a como ahora, ¿no? Ahora es mucho más combativo, ya cosas que antes no pensabas o les decías a las mujeres, pues ahora son ofensivas. Y lo entiendes de otra forma, porque es otra forma totalmente de pensar y se han ido cambiando muchas cosas. Entonces yo creo que fue una charla importante y que creo que les gustó, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Irse. Bueno, los invitamos a que pasen al amigo, por favor. No, no, no se sabe.